presencia politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Juan Manuel Catalán Romero. Él es profesor investigador de nuestro centro. Gracias, Juan Manuel, y bienvenido a tu programa. No, al contrario, muchas gracias a ti para poder compartir estos conceptos que tenemos y bueno, igual a lo mejor son de utilidad para todos ellos. Gracias. Para dar inicio comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor Juan Manuel Catalán Romero es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en oceanografía y ciencias marinas. Cuenta con una maestría en telemática por la Universidad de Colima y doctorado en pedagogía. Ha sido profesor de diversas asignaturas en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Facultad de Telemática de la Universidad de Colima, Universidad Pedagógica Nacional de Zamora, UNIDA en Cotija y Zaguayo, Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, por mencionar algunas. Es profesor investigador de nuestro centro de investigación desde 1982 y participante en el grupo de trabajo que diseña el programa de maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable y el doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico. El tema de hoy se titula El paisaje como herramienta conceptual para el estudio del entorno, para lo cual iniciaremos viendo la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. ¿Qué es el paisaje? Usualmente lo identificamos cuando nos ubicamos en un sitio elevado del terreno, es decir, sobre un punto que físicamente es más elevado y que al menos uno de los puntos cardinales al que miremos nos ofrezca una vastedad. También lo encontramos en un cuadro al óleo, a la acuarela o con alguna otra técnica, pero que por una perspectiva ambiental o lineal nos lleva a mirar a profundidad, o en una fotografía, la cual puede ser de distintos tipos: romántica, ambiental, descriptiva, manipulada, pero que la intención es capturar un sujeto inanimado, en su conjunto, estático, fijado en el tiempo, asequible, que no necesitamos pedirle permiso. Hablando más estructuradamente, el paisaje nos permite entender la relación que se establece entre un observador, una porción de territorio o sustrato material, donde posamos nuestros sentidos, principalmente la vista. Pero lo que miramos se corresponde con lo que tenemos en la conciencia, una serie de referentes que nos permiten interpretar los elementos que componen a ese paisaje en particular, que básicamente estará combinado de tres grandes componentes: lo abiótico, elementos que carecen de vida propia; bióticos, elementos de la fauna y la vegetación, macro y microorganismos; y aquellos de origen antropogénico, que el hombre, la civilización a través de grandes o pequeños periodos de tiempo ha impregnado en el mundo natural. Como teoría del paisaje, tenemos varios enfoques para el mismo: el geofísico o de la geografía física y humana; el ecosistémico, que se refiere a ese interactuar dentro de la biosfera de elementos bióticos y abióticos; los ecosistemas, los flujos de materia y energía dentro de ellos; el socioantropológico, donde encontramos la aportación humana, costumbres, tradiciones, cultura, cómo el hombre se adapta a su entorno, establece relaciones hombre-naturaleza. Por último, pero distintamente, el abordaje estético, el modo de apropiación de lo real artístico, donde, desde esta conciencia, podemos proyectar al paisaje por la pintura, la fotografía, la cinematografía, fotografía en movimiento, la literatura por la narrativa, pero cabe hacer la distinción entre esta forma y la mera contemplación, la cual cualquier sujeto que no sea un artista también se puede apropiar de la forma bella de un paisaje. Así, como se pueden definir 4 modos de apropiación de lo real, desde estos el individuo, sin ser consciente, puede ver el paisaje como un territorio con una utilidad manifiesta, modo práctico utilitario; como una experiencia de corte místico o sagrado, modo mágico religioso;
como una inspiración a la obra artística de cualquier tipo, modo artístico, o como interpretación de lo que perciben nuestros sentidos de manera rigurosa, modo teórico. La contemplación de un paisaje es una experiencia de lo que llegamos a conceptualizar como bello, bonito o agradable. Es una experiencia estética y no necesitamos necesariamente para esto un entendimiento o explicación, la armonía, lo simétrico, la idealización. El hombre modifica su entorno de maneras no concebidas en todos sus aspectos y no llega a entender que por el paso de cientos de años el entorno nos influyó como civilización. Juan Manuel, me gustaría iniciar preguntándote ¿qué es el paisaje? Bien, bueno, el paisaje es un concepto que tenemos de alguna manera descubierto por pintores en Europa. Bueno, pues nuestra cultura es occidental. Claro. Sin embargo, bueno, puede ser que algunos humanos curiosos ya lo hayan percibido con todos los elementos que están ahí presentes. Todos podemos percibir el paisaje, pero igual lo podemos hacer de diferentes maneras. Claro. En este sentido, Juan Manuel, ¿en dónde se origina el concepto de paisaje? Sí, es una digamos, concepción que vamos obteniendo es muy posible que sea a través de lo artístico, con los cuadros del Renacimiento y a través de estas mismas imágenes que nos comparten, a todos nos hacen ya conscientes, ¿no?, de que existe el paisaje, no sé qué es ese fondo, porque en un momento dado esos cuadros estaban pintados con motivos religiosos y solamente en el fondo se ponían pues árboles, montañas, en fin, ciudades a lo lejos, pero en un momento dado se fue sustituyendo esto. El escenario, la parte posterior, fue adquiriendo más presencia y esos motivos bíblicos quedaron un poco más en pequeño. Okay. Sí. ¿Quiénes son los principales autores referentes sobre la concepción paisajística que planteas? Sí, efectivamente, hay dos autores que mencionan esto. Es un francés, Alain Roger, él y Javier Maderuelo, un español, que son gente que tiene pues una cultura muy extensa. Nos dan una serie de ejemplos en que también de la pintura, de la literatura, e inclusive crean como un verbo, ¿no? Dicen que el paisaje se está descubriendo a partir de la artealización, o sea, que a través del arte, o sea, con un proceso que se da en el arte, el paisaje se pone de manifiesto. Okay. Así es. Muy bien. En este sentido, ¿cuáles son los elementos que conforman el paisaje? Sí, eso es muy importante. Nosotros vemos el paisaje como un territorio, una parte física, un sustrato material, ¿no? Ahí está, es lo que podemos ver. Sin embargo, eso no lo es todo. Obviamente lo relevante es de que debe existir un observador que está percibiendo ese paisaje y lo hace desde un punto, digamos, privilegiado, o sea, desde una altura, desde una torre, en algún lugar que le permite percibir todo lo que está a su alrededor por lo más posible, ¿no? Y aún más, ese observador tenemos que reconocer que tenga esa conciencia de lo que está viendo, ¿no? O sea, tiene una serie de referentes, es decir, son aquellas cosas, experiencias, conocimientos previos que tiene, que lo hacen interpretar, ver cosas en el paisaje y ver cómo todas esas cosas pues están ligadas de alguna manera, ¿no? Entonces serían esos tres elementos principales los que yo vería que componen un paisaje. Como referentes, ¿qué ejemplos tendríamos? ¿Qué referentes tendrían, como dices tú, para poder apreciar este paisaje como ejemplo? ¿Cuáles serían? Sí, por ejemplo, decimos que un paisaje es bonito porque a lo mejor lo asociamos a algún paisaje
que nuestra niñez nos resultó bonito, nos ok. llevaron a algún lugar, o esos cuadros, ¿no? Precisamente, ¿no? Donde vemos un atardecer o amanecer, o un lago, un mar, y eso nos hace relacionarlo, ¿no? Entonces esos referentes, igual hay toda una, digamos, simbología, ¿no? Detrás de todo esto, en que nosotros interpretamos que ese paisaje nos dice algo, ¿no? Lo leemos. Okay. Como ese recuerdo, entonces, esa añoranza que a lo mejor la vemos reflejada en un punto, ¿no? Y damos en ese sentido, pues, ese gusto por lo que vemos, ¿no? Lo apreciamos. Así es. Okay. Así es. ¿Cuáles serían los tipos de paisajes? Bueno, sí, esto es interesante porque digamos que hay especialistas que ven el paisaje desde esa especialidad que tienen y piensan que los demás pues, no lo son. Por ejemplo, tenemos que los geógrafos ven al paisaje como algo muy físico, como lo que la geología nos demuestra, ¿no? La tierra, el agua, los componentes que encontramos ahí, las montañas, etcétera, todo eso que se puede plasmar, por ejemplo, en un mapa, en un plano, para ellos es un paisaje, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos también ver que para un biólogo, para alguien de las ciencias naturales, un paisaje lo compone el ecosistema, que son todos esos componentes bióticos, o sea, que tienen vida, y los no abióticos, o sea, aquellos que pueden ser por el clima, la roca, obviamente, el agua, que no es precisamente algo vivo, pero que sus relaciones, o sea, pues tienen que estar todos ellos, ¿no? Y mantenerse enlazados de alguna manera. Sí. También tenemos, digamos que la geología y la ecología, o sea, la geoecología, pudieran unirse y decir, bueno, ok, tomamos en cuenta las dos cosas, pero también pudieran dejar en un momento dado y de lado lo que puede ser un significado de otro tipo, como en la literatura, en el cine, la arquitectura de paisaje, en fin, son todas esas expresiones artísticas, estéticas también, que bueno, es un poquito más intangible, ¿no? O sea, son cosas que, por ejemplo, vemos nubes oscuras y decimos, bueno, va a llover, por ejemplo, eso sería como una señal, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el paisaje, ¿no? O vemos un charco y decimos, bueno, ahí hay agua, ¿no? Está húmedo, me mojo, me enlodo si paso por ahí, y así, ¿no? Por poner unos ejemplos. Entonces, todos esos tipos, digamos, hay que reconocerlos, ¿no? Son paisajes también. Claro. El conocerlos todos, y no solamente desde una especialidad, pues nos amplía el panorama. Claro. Se podría decir que hay paisajes subjetivos, o sea, depende de la forma en que cada uno tenga una idea. Bueno, subjetivo, más bien usaría la palabra intangibles. Intangibles, y ahí mencionaría yo como cuestiones que también tienen que ver mucho con lo que los humanos hacemos, ¿no? Tradiciones, hábitos, costumbres, todo eso es intangible, ¿no? La forma de cocinar, o de ciertos ritos que tenemos, ¿no? Y eso se hace en el paisaje, o sea, inclusive tenemos que reconocer que las características que tiene un cierto lugar nos influyen, ¿no? En la forma que construimos nuestras casas, de que vamos de un lugar a otro, o sea, si es agua, pues usamos una lancha, o un camino, o si es muy montañoso, pues también, en fin, nos adaptamos a nuestro territorio, y esa manera es también una forma de vida. Claro. De cómo vivimos. Muy bien. Y en este sentido, Juan Manuel, ¿cuál sería la importancia de definir al paisaje y sus distintas formas de abordarlo? Bueno, creo que lo mencioné en la anterior pregunta que me hiciste. Creo que tener una mayor comprensión de diferentes disciplinas, o sea, ser holístico, multidisciplinario, que es lo que pretendemos en nuestros posgrados, nos hace encontrar soluciones o encontrar respuestas que no solamente son parciales, ¿no? Sino que realmente van a funcionar y abarcan
toda la problemática, ¿no? Esa sería para mí esa relevancia, ¿no? que tiene. El paisaje. ¿Y cómo es percibido dentro de lo que consideramos la realidad del paisaje? ¿Cómo será Eso percibido? también, eso es muy interesante y bueno, lástima que no tuviéramos más tiempo para esto. Eso tiene que ver con algo que llamamos los modos de apropiación de lo real, Correcto. que son 4, ¿no? El práctico utilitario, que es en el que la mayoría estamos. Bueno, todos estamos en los diferentes modos, pero unos nos vamos más con uno que con otro. El otro sería el mágico religioso, también vemos la realidad desde esos puntos de vista. El artístico y por último el teórico, donde tratamos de encontrar respuestas a preguntas que nos estamos haciendo constantemente. Eso sería, y eso es lo que contiene la realidad. Correcto. Para mí. Eso es. En este sentido, ¿cuál es la relación entre la calidad de vida y la calidad del paisaje? Eso también es muy importante, ¿no? Creo que con toda la problemática ambiental que hemos tenido últimamente, nos damos cuenta, ¿no? De que la contaminación, el consumismo, el cambio climático, en fin, los modos de vida que se están llevando no nos llevan precisamente a una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Y eso lo podemos notar en nuestro entorno, ¿no? O sea, si hay smog, si hay basura, si hay todos esos elementos que nos rodean. Y eso pues sería la calidad del paisaje, ¿no? Claro. La calidad del paisaje debería de ser que tuviéramos agua limpia, Sí. que tuviéramos paisajes bellos, ¿no? O sea, que nos Claro. agradaran, que nos relajaran. Sí. Sin embargo, es curioso, pero la condición humana es muy adaptable, ¿no? O sea, podemos vivir en el Polo Norte o en los trópicos, en lugares con mucha humedad o con menos, y el problema es que nos estamos acostumbrando a una mala calidad de vida, ¿no? Así es. Y eso no debería de ser. Yo creo que los esfuerzos de lo que ahora es la educación ambiental y reconocer las condiciones del cambio climático es regresar a una calidad de vida que antes no nos dábamos cuenta que la teníamos, pero ahí estaba, ¿no? Exactamente, y necesariamente pues impacta en lo que vemos, ¿no? Como dices, en el paisaje va a deteriorarlo lamentablemente. Así es, así es. ¿Cómo nos venden paisajes, Juan Manuel? Eso también es muy, muy interesante la pregunta. Cuando nosotros viajamos a algún lugar es porque hemos recibido alguna imagen de ese lugar. Claro. Ya sé que lo habíamos visto en alguna película, una postal, y no nos damos cuenta que los lugares pueden cambiar, pueden evolucionar. Entonces, cuando llegamos ahí, te tienen preparado el lugar. O sea, claro. Vemos lo que nos vendieron exactamente y nos llevan a ese tour, a ese lugar que está conservado, a un museo. Y eso es lo que vemos, ¿no? O sea, no es tan real ese paisaje que nos están vendiendo. Inclusive eso puede pasar a veces con el patriotismo, con las nacionalidades, se construyen, ¿no? Exactamente, uno tiene una idea de cierta nacionalidad en específico, ¿no? Incluso creo que puede haber lugares que son muy hermosos, pero ya la imagen que nos han vendido a lo mejor en guerra o situaciones problemáticas hace que se frene incluso la situación para ir a visitarlos, ¿no? Una situación ahí como que limita, ¿no? Sí, y sobre todo también lo que quisiera yo dejar muy en claro es de que no son estáticos, ¿no? Los lugares pueden ir cambiando. Entonces, cuando decimos vamos a conservar un lugar, ¿cómo lo queremos conservar, claro. ¿no? Como fue, no sé, en la colonia, en la independencia, antes de que llegaran los españoles. No sé, es difícil tomar esa decisión. ¿No? Lo que en un momento vemos puede ya no ser, ¿verdad? Lo que nos venden, a lo mejor ya al estar en el lugar ya no es lo mismo que la idea que nos vendieron previamente. Sí, ¿no? Así es. Juan Manuel, ¿cuál es la relevancia de la maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable y el doctorado en Conservación del Patrimonio Paisajístico que se ofrece aquí en el CIDI? ¿Cuál sería para ti la relevancia? Sí, bueno, en estos temas de paisaje y todos estos conceptos que estamos manejando es precisamente que nuestros alumnos no se queden con una visión estrecha o disciplinaria, sino que precisamente los problemas agrícolas o de conservación del paisaje, del patrimonio, tienen que ver con una serie de disciplinas y con una forma de ver el mundo que debe ser lo más amplia posible, lo más abarcativa posible, ¿no? Claro.
Y esto, bueno, a lo mejor apenas lo pueden ellos percibir, pero ya lo vemos plasmado a lo mejor en la forma de interpretar sus temas de tesis, de que nosotros los maestros también no nos cerramos a solamente explicar una sola cosa desde una perspectiva, y que creo que es necesario, ¿no? O sea, claro. Creo que las cosas también cambian, tenemos que enseñarles no solamente cosas muy particulares, sino cómo se van enlazando las diferentes disciplinas, que ahora ya es pensamiento complejo, ya es interdisciplinaridad, y ya es holístico, el pensamiento holístico también, o sea, ser eclécticos, es decir, tomar de todos lados un poco para poder tener una mejor solución. Para los que estén interesados en el doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico, ¿qué perfil tiene que tener el alumno? ¿Con qué elementos debe de contar? ¿Debe ser de alguna determinada especialidad? ¿Cuál es la condición en este sentido? Bueno, obviamente, como lo menciona, por ejemplo, la maestría, pues es deseable que sea alguien que esté interesado en los problemas agrícolas del país, o bueno, también pueden ser en general, ¿no? O sea, claro. Tenemos alumnos que pueden venir de otros países, inclusive, entonces no vamos a limitarnos, ¿no? O sea, puede ser global, ¿no? Y así son últimamente las problemáticas, son globales. Entonces, lo que se requiere es esa apertura, esa mente curiosa de parte de los alumnos para interesarse, ser perceptivos, no ser receptivos más bien a lo que les vamos a enseñar aquí, porque son de diferentes disciplinas. Los profesores somos de diferentes campos de conocimiento, y lo que les podemos enseñar aquí son diferentes cosas, y a pensarlas un poco diferente, ¿no? También. Nuestra maestría no es profesionalizante, no es que les vayamos a aumentar la cantidad de conocimientos que ya les dieron en la universidad, sino que los queremos formar como investigadores. Correcto, muy bien. Juan Manuel, ¿hay algún comentario que quieras hacer antes de cerrar con esta transmisión? Pues no, realmente ya te di las gracias por darme esta oportunidad. Espero que en una siguiente cápsula o programa de estos también los coordinadores de los posgrados nos puedan platicar de esto y ampliarles al público de qué se trata, ¿no? De qué estamos nosotros, qué es lo que estamos trabajando en estos posgrados. Pues sí, pues muchísimas gracias por tu participación en tu programa, Juan Manuel. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.